Los buenos días a los amigos televidentes. Aquí arranca Despierta con CDN, martes 5 de enero. Hoy, esta noche que ponen los Reyes, el martes. Ayer era el feriado, pero de hoy para mañana hay que ponen. Esa era la tradición. Dejan los Reyes de ese. Ayer no se celebró el desfile de los Santos Reyes en la capital. Primera vez en 72 años. Mire cómo cambia la cosa. ¿Cómo le amanece el día, Héctor Marte? Muy bien, como tú dices, 5 de enero. Era un día que se esperábamos mucho cuando nuestro tiempo de infancia. El 5 de enero era tan esperado como el 6, porque el 5 había muchas expectativas y se estaba esperando. Los que no creían en Reyes sabían que era el día de las compras, el día en que los padres estaban comprando. Eso cambió, la tradición cambió y mucha gente no termina de asimilarlo. De hecho, mucha gente, entiendo que todavía sigue dejando el 5 para el 6, no importa que ya haya cambiado por un asunto legal. En esta ocasión el día fue todavía más distinto, fue un día totalmente atípico, por lo que decíamos ayer, el 5 de enero, que es el día previo, bueno, el 5 de enero no, el domingo pasado, 3 de enero, que era el día en que se supone que se hacían las compras, pues había toque de queda desde las 12 del mediodía. Y eso cambió totalmente las cosas. Sí, pero la mayoría de gente pone esta noche sus Reyes, su Niño Jesús. A propósito, mañana, que es el día realmente de los Reyes, vamos a tener por aquí al padre Kennedy. Vamos a hablar un poco de la ilusión de los niños y un regalo. Miren, señores, antes de entrar en materia, yo quiero que me permitan recordar, producción me pone al tanto, que hoy es el programa número 100 de Despierta con CDN. Eso se celebra, es un número redondo, muy redondo, un proyecto que se puede considerar ya establecido con tan solo 4 meses y medio. Las gracias por la confianza depositada al ingeniero Manuel Estrella, Chuchú Estrella, como lo llamamos en el círculo íntimo, en el círculo familiar, que es presidente de Multimedia del Caribe. También un saludo a Albaneris Familia, directora de CDN, sin su voluntad y buena disposición. Es muy difícil. Un saludo desde aquí, en la distancia, para Catherine y Yulisa, 2 piezas claves de este proyecto. Esperamos tenerla pronto por aquí. Y un saludo para usted también, Héctor Marte, porque usted está cumpliendo el rol para el cual fue asignado en este proyecto, que es el de bateador emergente. No se me puede quedar Oscar Guedes. Me tocó un momento histórico. Usted está haciendo programa historia. Número 100. Oscar Guedes, que es el productor, el Chamo, un saludo también para usted por allá. Y a los patrocinadores que de un primer momento depositaron la confianza. Ya lo saben, 100 programas se cumplen hoy de Despierta con CDN. Parece que fue ayer, como dice la canción, Héctor Marte. Bueno, estábamos hablando de los cambios a propósito de que hoy es 5 de enero, pero diferente. Ayer estábamos hablando más o menos a esta misma hora. Comentábamos el tuit de Milagros Germán, que ya no solamente se quedó en el tuit de ella, sino que se anunció oficialmente desde el Palacio. El ministro administrativo de la presidencia se refirió a otro cambio de forma, que es que se elimina esa ceremonia que algunos le llaman besamanos, y ayer hubo muchas reacciones positivas realmente en las redes sociales. Vamos a continuación con los titulares. El gobierno anuncia la extensión hasta el mes de abril del programa Quédate en Casa y sustituirá a Comer es Primero por un nuevo proyecto social que denominará Supérate. Salud Pública reporta las cifras récord de 2.043 nuevos casos de la COVID, mientras que los casos activos también alcanzan las cifras récord de 39.143. Las autoridades informan que se gestionan más de 200.000 dosis de vacunas de emergencias para que lleguen al país lo más rápido posible. El Consejo Nacional de la Magistratura inicia este martes la depuración de la lista de postulantes para llenar las vacantes que se producirán en el Tribunal Constitucional. El ministro de Educación convoca a la comunidad educativa para el reinicio del año escolar virtual
a partir del próximo jueves día 7. Hoy, en Despierta con CDN, contaremos con la presencia en nuestros estudios del economista y asesor en políticas públicas Emilio Hungría y desde la ciudad de Santiago, el epidemiólogo Alberto Castaño. Inmediato a la agenda del día y al recorrido por las primeras planas de los diarios impresos. Francisco Medrano nos lo trae. Bueno, muchísimas gracias, don Nelson. Saludos a nuestro amigo Héctor Marte, que también nos acompaña esta mañana. Vamos a verificar qué muestran los periódicos que circulan a nivel nacional en este martes, día 5 de enero. Vamos a iniciar, como de costumbre, con el periódico de nuestra casa, el periódico El Caribe. Y verificamos la portada de este diario a continuación, que reseña como su titular principal que República Dominicana gestiona urgente 200,000 dosis de vacunas anti-COVID-19. El Caribe detalla que el país registró ayer 2.403 nuevos contagios, lo que se considera una cifra récord. El titular va acompañado de la fotografía principal que fue captada por el lente de Dani Polanco durante la rueda de prensa ayer, encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña. Bueno, vemos la segunda gráfica del Caribe. Nos muestra a niñas de esta ciudad capital disfrutando los regalos correspondientes a la fecha. Y el título dice que el Día de los Reyes activó el comercio en la capital. El Caribe resalta en color amarillo que el Banco Central espera a economía recupere este año su crecimiento. Otro llamado del Caribe sigue en torno a la economía y decisiones del gobierno y lo reseña de la siguiente manera. Dice, Ejecutivo extiende quédate en casa hasta abril. Destinará 27,000 millones de pesos a ese programa y transformará Como Eres Primero en Supérate. Este diario también refiere que el gobierno suprime los saludos de Nuevo Año. El ministro administrativo, José Ignacio Paliza, y la vocera de la presidencia, Milagros Germán, dicen que es una práctica innecesaria en tiempos de pandemia. El periódico de nuestra casa, El Caribe, presenta un llamado respecto a la zona norte del país, y es que rechazan el alza salarial de los regidores de Puerto Plata, el cual el salario del alcalde pasa de 85,000 a 150,000 pesos y de los 13 regidores sube de 50,000 a 90,000 pesos mensuales. Los primeros días del año se registran feminicidios. Es el título de otra información del periódico El Caribe, que destaca que desde el 2019 hasta el 2021, 8 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas durante el inicio del año. Ahora mostramos la portada del periódico Diario Libre y la presentamos a continuación en pantalla. El Diario Libre informa en su título principal que el país está cansado. Están cansadas las Fuerzas Armadas y la policía. Bueno, el titular detalla que además el mandatario pidió a la población hacer un esfuerzo mientras el gobierno busca urgente las dosis de vacuna para el personal de salud, al tiempo que el país alcanzó un nuevo récord en el día de ayer con 2.043 casos positivos de COVID-19. La gráfica principal corresponde a la rueda de prensa que encabezó ayer el jefe de Estado junto a la vicepresidenta Raquel Peña, y el título dice que invertirán 27,000 millones de pesos en 2 programas sociales. En el colgante derecho, este impreso reseña los datos del boletín del Centro de Operaciones de Emergencias y el título dice que reportan 37 fallecidos en festividades navideñas. Más abajo, el Diario Libre presenta que el Consejo Nacional de la Magistratura revisa hoy a los 72 aspirantes a jueces de las altas cortes. En la parte alta de esta portada se encuentra una información de gran interés colectivo, cuyo titular dice que el Gran Santo Domingo tiene agua suficiente. Vamos ahora a mostrarle la primera página del periódico Listín Diario. Vemos una portada
bastante llamativa. Bueno, y el título dice que otros virus comienzan a atacarnos y se confunden con los síntomas del COVID. Este medio destaca que aumentan los casos de gripe y problemas respiratorios. Mientras que la fotografía principal en la portada corresponde a algunos de los supermercados del Distrito Nacional y el título dice que vacían las góndolas en repentino frenesí de compras. En la esquina inferior derecha, este periódico destaca que con la subida a 2.043 nuevos contagios, el gobierno podría apretar las restricciones. Mientras que en el extremo opuesto, en la esquina inferior izquierda, reseña que la extensión de quédate en casa y fase implicará 21.000 millones de pesos. Compartimos ahora la portada del periódico Nuevo Diario. De inmediato la ponemos en la pantalla y su titular principal dice: el presidente Abinader extiende programas sociales por COVID-19 y encabeza hoy el Consejo Nacional de la Magistratura. En la fotografía principal de este periódico vemos al primer mandatario junto a la vicepresidenta Raquel Peña y la directora de Prosoli, Gloria Reyes, durante la rueda de prensa de la mañana de ayer, y el título dice que CODES propone al gobierno priorizar sectores claves en las jornadas de vacunación. En su cintillo de informaciones, este impreso trae la fotografía de Manuel Vergés, quien pide al gobierno tomar decisiones políticas y jurídicas para defender, preservar y afianzar la soberanía. En materia económica, el Nuevo Diario nos informa que comerciantes ven reducidas sus ventas por los nuevos horarios del toque de queda. En materia electoral, el periódico Nuevo Diario informa que el Tribunal Constitucional dispone que los diputados del exterior se elijan en listas desbloqueadas. También dice el Nuevo Diario que las autoridades detuvieron a unas 1.453 ciudadanos durante el toque de queda. De inmediato vamos a presentar las actividades colocadas en agenda para el día de hoy y de interés para cobertura noticiosa de los medios de comunicación. A las 8 de la mañana, el presidente de la República, Luis Abinader, visita al director de la Policía Nacional. Esto será en el Palacio de la Policía Nacional, en el edificio del Palacio de la Policía Nacional. Pues a las 9 de la mañana inicia el juicio de fondo en el caso de Andrea Celea. Esto será en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. También a las 9 de la mañana hay una protesta de gremios de enfermeras en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar. A las 10 de la mañana, reunión de la comisión organizadora del 9º Congreso Ordinario José Joaquín Vidó Medina del Partido de la Liberación Dominicana. Este encuentro será en la Casa Nacional del PLD y a las 7 de la noche, la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura en el Palacio Nacional. Pues bastante cargados de informaciones los periódicos y también una importante agenda para cobertura en el día de hoy. Así que Nelson y Héctor, retornamos con ustedes. Esa agenda cargada de típico que ya se va a la temporada navideña. Miren que hasta el arbolito nos quitaron. Medrano, buen día para usted. Feliz día. Vamos a las condiciones del tiempo, condiciones estables y de escasas lluvias sobre nuestra área. Pronostica meteorología, esto es debido a la incidencia de una atmósfera con escaso contenido de humedad asociada a un sistema de alta presión. Sin embargo, el transporte de campos nubosos generados por el viento, los efectos orográficos locales y la cercanía de una vaguada al este del país ocasionarán chubascos aislados en horas de la noche y la madrugada hacia regiones sureste, la llanura oriental y la cordillera central. Las temperaturas, dice el informe de ONAMED, continúan frescas debido a la época del año y al viento del noroeste en zonas de montañas y valles del interior del país, con valores comprendidos entre 6 grados Celsius y 12 grados Celsius para las zonas costeras. Se prevén temperaturas entre 18 y 20 grados Celsius. Algunos episodios de nieblas y neblinas matutinas se presentarán
hacia estas zonas del país. Ahí está el estado del tiempo para el día de hoy. Señores, yo sugerí ayer que hagamos una sesión especial, un segmento de los saludos por nuestras redes sociales, especial por Facebook Live. Son más de 800,000 gente que andan por ahí hurgando en las redes. Los saludos y bendiciones abundan hoy. El Eudi fue el primero que se apuntó, lo mismo que Braulio Aristi Jiménez. William Ventura está muy activo con varios saludos. Dice William que en su casa hoy es que llega Santa Claus. Lucía Valdés, Juan Carlos Gómez, espera que este 2021 sobrepase las dificultades del año pasado. Gerardo Fernández, bendiciones y felicidades en Año Nuevo. Francisco Aquino Mejía, abundantes bendiciones por esos 100 programas. Recuérdense que hoy despierta con CDN arriba su programa número 100. Apolinar Sánchez, Felipe Jiménez desde Santiago de los Caballeros, Cristina Beliar, Rosy Guzmán, Henry Piñero. Nuestros saludos a ellos también. A la pausa. El Ministerio de Salud Pública emitió ayer el boletín 291 y trajo una gran novedad, la mayor cantidad de casos positivos en un solo día, 2034. El récord estaba en julio, que eran 2012. También otra novedad, una cifra récord de más de 39,000 casos activos. Vamos a ver la historia que nos tiene al respecto Maciel Durán. Con los nuevos 2.043 contagios, se elevan a 175.374 los casos de COVID-19 acumulados en el país, de los cuales se han recuperado 133.812 y 39.143 continúan afectados por el coronavirus. En su boletín 291, Salud Pública reporta un fallecido en las últimas 24 horas y un notificado por los centros de salud. A la fecha suman 2.419 los fallecimientos debido a la pandemia de COVID en República Dominicana. En estos momentos hay 1.030 camas ocupadas por contagiados de COVID, de ellos 270 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y 152 conectados a ventilación mecánica. El informe establece además 565 trabajadores de la salud contagiados, 291 embarazadas y 17.654 personas con menos de 20 años. La letalidad es de 1.38% y la positividad de 17.64%. Maciel Durán, CDN. Ahí están, señores, los datos. Es para preocuparse el asunto no solo de las cifras récord de casos diarios, sino de los más de 39,000 casos activos. Para ser exacto, 39,143 casos. Eso significa, dice el virólogo Robert Paulino del Instituto de Medicina Tropical de UNIBE, que como es una relación 2-4, significa que hay más de 108,000 personas positivas, casos activos en este momento. Pero ni modo, yo quiero resaltar algo de ese boletín. Y es lo siguiente: de esas 2.043 personas, más del 80% de los casos está concentrado en el distrito Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, La Vega y la Altagracia. Subrayen eso de la Altagracia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 provincias. Es decir, que es fácil ubicar dónde está con mayor efecto la COVID en estos momentos. Y lo digo así porque ayer yo comentaba que decían las autoridades que hay un 60% de camas disponibles, pero en esos lugares no, es a nivel general. Entonces hay que focalizar el asunto. Miren, de esos 2.043, 1.731 están concentrados en los lugares que mencioné. Distrito Nacional, 732 casos, eso es el boletín de ayer. Santiago, 320, Puerto Plata, 165,
La Vega 116, la Altagracia 99 y la provincia de Santo Domingo 299 casos. Me llama la atención que la provincia La Altagracia, que no está entre las 5 provincias y el distrito que se establecieron como prioritaria en el decreto 698 con el toque de queda, no estaba la provincia de La Altagracia. Alguna gente dijo, miren señores, la provincia de La Altagracia es una de las 7 provincias en el país que tiene más de 30.000 casos. Pero ¿por qué el gobierno no la pone como prioritaria? Dicen que para no afectar el turismo, recuérdense que en la provincia de La Altagracia está la hermana República de Punta Cana. Pero la provincia La Altagracia tiene 34.689 casos, reitero, entre las 7 provincias con más de 30.000 casos. O sea, que La Altagracia tiene más casos o ha registrado más casos que 25 otras provincias. Pero no se mencionan para nada, para no tocar el turismo. Por eso yo digo que las autoridades deben ser lo más transparentes posible y que relativicen eso de que hay un 60% de camas desocupadas. Yo decía ayer que era una invitación a la gente, no, hay un 60% de camas desocupadas, yo me puedo enfermar. Pero un ejemplo de esta provincia que yo mencioné, miren cómo está Santiago. La Clínica Coromina va a destinar un edificio completo nuevo para la pandemia, porque su capacidad de 79 camas está totalmente copada. Unión Médica, con 68 camas destinadas para el virus, están todas ocupadas y tiene 9 personas en fila esperando que se desocupe una habitación. Ustedes ven que eso es un engaño y que hay un 60% de habitaciones disponibles en sentido general. Sigo con Santiago. El HON, Hospital Metropolitano, tiene 39 camas ocupadas de 67, es decir, que dispone todavía de 27 camas. Cabral Ibáez, 22 camas ocupadas de las 28 disponibles. A Cabral Ibáez le adicionaron 10 camas en estos días porque estaba al tope. El Estrella Ureña, 22 personas ingresadas en área COVID y tiene 32 camas. Yo creo que hay que transparentar toda esta cifra. Más del 80%, casi el 85% de los 2.034 casos reportados ayer se centran en el Distrito Nacional y otras 4 provincias, que son a las que hay que prestarle atención. En ese boletín 291, la positividad diaria montó a 38.8. En el boletín 290 era 27. Y la positividad de las últimas 4 semanas, 17.64. Eso tiene que cambiar. Yo coincido con la señora vicepresidenta que dijo ayer en la rueda de prensa en el Palacio que lo que se está viendo en estos días son los efectos de la apertura del 24 y el 25 de diciembre, pero que a medida que avance el mes, la tendencia es a la baja por las restricciones que se impusieron para el 31 de diciembre y el 1 de enero. Ojalá que sea así, pero los datos de este boletín son de espanto y brinco. La mayor cantidad de nuevos casos diarios y la mayor cantidad de casos activos durante esta pandemia que comenzamos a contarla desde el 1 de marzo, Héctor Marte. Sí, y cualquiera que le dé un vistazo al boletín puede llevarse la impresión de que el aumento de casos tan significativo, tanto así que es un número récord, podría uno pensar que se debe al aumento también bastante notable, bastante evidente, muy evidente, de la cantidad de pruebas. De hecho, el ministro de Salud Pública había anunciado hace unos días que se habían dado las condiciones para que el laboratorio nacional superara algunos inconvenientes que tenía, para que estuviera en la capacidad de hacer unas 10.000 pruebas al día. Ciertamente, en este boletín vemos que hay una cantidad muy cercana a las 10.000 pruebas, pero como tú dices, hay que observar todos los elementos y como tú has destacado, la positividad, que es uno de los
elementos, uno de los rasgos, de los factores que hay que observar con mucho cuidado y que es determinante, también ha aumentado de manera significativa. Hay buena noticia en medio de todo esto. El gobierno informó ayer que gestiona más de 200,000 dosis de vacunas de emergencia contra el COVID-19 para que lleguen al país antes de lo previsto en los contratos con las farmacéuticas internacionales. La vicepresidenta Raquel Peña, quien coordina el Gabinete de Salud, explicó que esas dosis de emergencia serían aplicadas a personal y población vulnerable. Vamos a ver un corte de la vicepresidenta. Nosotros no vamos a descansar hasta no recibir esas primeras dosis y poder entonces nosotros empezar todo ese gran plan de vacunación, sobre todo con la población más vulnerable, empezando por todo el personal de salud. La vicepresidenta también recordó que el país ha aprobado las vacunas de Pfizer y AstraZeneca para cuando inicie la distribución con la logística establecida, el país pueda entonces recibir las 10 millones de dosis que se han acordado. Bueno, eso evidencia que el gobierno está escuchando, porque esa sugerencia se había hecho en días recientes. Principalmente la había hecho el Colegio Médico Dominicano, que no se puede esperar hasta marzo, Dios mediante, que lleguen la primera vacuna, que habría que buscar algún plan de emergencia, a ver si en este mes de enero ya por lo menos se pueden conseguir algunas dosis, 200,000, dice el gobierno, de emergencia para el personal que está en la primera línea. Yo recordaba el orden que dispuso Salud Pública. Primero, los que están en la línea de trabajo inicial, los médicos, enfermeras y militares, y luego la persona con comorbilidades y mayores de 60 años. Eso serían los primeros. Ojalá que el gobierno haya amarrado ayer, porque el presidente Abinader anunció que tenía una reunión virtual precisamente con esos fines, haya amarrado esas 200,000 dosis y que puedan estar aquí en República Dominicana lo más pronto posible, porque entre otras cosas hay que subrayar, y esa es la peligrosidad de este rebrote, es que el personal médico, paramédico, enfermera, bioanalista, los mismos militares y policías que están en la calle, están exhaustos. Entonces, eso se refleja, y lo plantea muy bien Robert Paulino, el virólogo, director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de UNIBE. Él dice que en este momento, con ese personal cansado, totalmente cansado, algo que subrayó ayer el presidente Abinader, las dificultades en el sistema de salud en sentido general se potencian. Entonces saludamos ese anuncio y saludamos que el gobierno esté escuchando, porque también escuchó aquello de los programas especiales. Ojalá tengamos ocasión de hablar de eso en el curso del programa. Capitán José Urtecho, ¿cómo está la calle en este martes? Buenos días. Gracias, don Pedro, don Nelson. Muy buenos días. Vamos a la calle. Ya cambió el panorama con relación al día de ayer. Ya podemos ver fuertes congestionamientos en el Gran Santo Domingo. Pero antes de dar la información al Gran Santo Domingo, quiero referirme a la carretera Sánchez, próximo a la entrada a Asua. Hay una patana averiada en este punto y se está haciendo el transbordo de un camión a otro y ha generado este fuerte congestionamiento en ambos sentidos próximo a la entrada a Asua, específicamente en el sector Amapola. La patana está en dirección oeste-este, sin embargo está complicado en ambos sentidos. Repetimos, carretera Sánchez, próximo a la entrada a Asua, en dirección Baní-Asua. En este momento tenemos este gran congestionamiento. Ya en el Gran Santo Domingo tenemos otro fuerte congestionamiento que está en la avenida Abraham Lincoln con avenida John F. Kennedy. Hay un vehículo averiado en el elevado de la Lincoln Kennedy y ha generado este gran congestionamiento que inicia en el expreso Quinto Centenario y se extiende hasta el lugar donde está el vehículo averiado aquí en el elevado. Estamos sugiriendo utilizar la avenida San Martín, que en este momento está despejada en dirección este-oeste.
En sentido contrario, la John F. Kennedy tiene congestionamiento habitual luego de cruzar el elevado de la Doctor de Filló y se extiende hasta la subida al elevado de la avenida Abraham Lincoln. La George Washington en este momento con tránsito muy complicado en dirección desde el obelisco hacia la avenida Máximo Gómez. Hace un momento estuvimos sobrevolando esta zona y se aprecia este fuerte congestionamiento desde el obelisco hacia la avenida Máximo Gómez. Estamos sugiriendo utilizar la avenida Bolívar, que en este momento está despejada desde el Parque Independencia, inclusive hasta su llegada a la avenida Máximo Gómez. Muy lento el tránsito en la avenida México desde a la altura de la Doctor Delgado y se extiende hasta próximo a su llegada a la avenida Máximo Gómez, circulando en sentido este-oeste. Estamos sugiriendo utilizar, si va a circular desde la zona oriental, el puente Milla. En este momento presenta lentitud. Sin embargo, yo me quedaría en este puente debido a que si toma el puente flotante va a encontrarse este congestionamiento en la Francisco Alberto Camaño Dañó y luego van a encontrar el otro congestionamiento que hablé hace un minuto desde el obelisco hasta la avenida Máximo Gómez. La avenida Las Américas con tránsito intenso desde la avenida San Vicente de Paúl, cruza el túnel de Las Américas, el puente Juan Bosch y esta lentitud llega hasta el elevado de la 27 de febrero. Esta lentitud que ven aquí en dirección oeste-este se debe a un vehículo averiado en el puente Juan Pablo Duarte circulando hacia la zona oriental. La San Vicente de Paúl, carretera Mella, así como la de Mendoza, autopista de San Isidro y la avenida Ecológica, en este momento presenta tráfico viable. La subida al puente de la 17 lenta como de costumbre y más adelante en la Padre Castellanos con Pedro Luis Cedeño se aprecia lentitud en dirección este-oeste. A los que transitan desde Santo Domingo Norte en este momento tenemos tráfico habitual, congestionado en la subida al puente Peinado y más adelante próximo a su llegada a la Máximo Gómez con Pedro Luis Cedeño en dirección norte-sur. En el polígono central, viable la avenida Abraham Lincoln, López de Vega, Tiradentes, Winston Churchill, Ortega y Gasset, esta última en dirección norte-sur porque en sentido contrario, es decir, desde la 27 hacia la John F. Kennedy se aprecia algo de lentitud debido al congestionamiento que hay en la Kennedy por un vehículo averiado en el elevado de la Lincoln Kennedy circulando en dirección este-oeste. En Santo Domingo Oeste tenemos lentitud en el tránsito en la prolongación 27 de febrero con Isabel Aguiar en dirección oeste-este y la autopista Duarte en este momento tenemos lentitud desde la prolongación 27 de febrero hasta próximo a su llegada al kilómetro 9 de la autopista Duarte. Aquí en este punto había un vehículo accidentado con una persona lesionada y se ha quedado todo este congestionamiento circulando desde el Cibao hacia el Distrito Nacional. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. La calle está dura. Sí, muy fuerte. Buenos días. Bye bye. El ministro de Educación anunció ayer que el próximo jueves 7 se reinicia el año escolar virtual a distancia. Ya lo saben, todo es especial, no tiene las mismas características, ni parecida característica a como era el reinicio del año escolar después de Reyes. Fulcar manifestó que se debe mantener la esperanza y las energías para continuar con el plan educativo trazado por el gobierno. Vamos a escuchar lo que nos dice al respecto el ministro Roberto Fulcar. Finalizando las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, hemos estado llamando a todos los estudiantes, a los padres, a las familias, a los profesores, a los directores, a los técnicos, a toda la comunidad educativa nacional, para que iniciemos con nuevos bríos, con mayores energías y con llenos de esperanza la continuidad del año escolar 2020-2021. Bueno, ahí hay un tema. Mirando la situación de la pandemia, del evidente rebrote, ustedes fueron testigos de las cifras alarmantes que dimos hace un momento, parece que fue un acierto de las autoridades irse a la virtualidad y a la educación a distancia, porque evidentemente con una actividad presencial o semipresencial siquiera, este jueves no pudieran abrirse las aulas. Eso estaba lógico. Y eran los peligros que se cernían sobre el año escolar. Y las autoridades, creo yo, adoptaron una decisión valiente, vamos a decirlo así, porque las implicaciones son muchísimas, esto de la educación virtual. Se tomó la decisión, se está innovando
se está haciendo creativo, se han hecho cosas que uno no se imaginaba y que incluso refirió Educa, estuvo por aquí Caraballo, su representante, y dijo que un programa de la UNESCO saludó, felicitó ese programa a distancia virtual de las autoridades educativas dominicanas. Entonces yo creo que no hay de otra que seguir en la virtualidad, la docencia, ya más adelante, febrero, marzo, veremos si hay ocasión de una semipresencialidad, pero lo cierto es que fueron certeras y estuvieron en lo cierto las autoridades al irse, cerrar los ojos e irse con el año escolar virtual y a distancia, porque la pandemia no solo que se ha mantenido amenazante en los últimos meses, sino que estamos ante un real rebrote de la COVID-19, Héctor Marte. Así es, creo que hay que prepararse. Hay una pregunta recurrente, una inquietud de muchos padres que todavía no se adaptan al sistema, que siempre preguntan que si va a ser el año escolar completo así, que si no piensa volver a la normalidad. Lo cierto es que no hay condiciones, ni ahora, ni en enero, ni en febrero, posiblemente porque hay un esquema híbrido que se llegó a considerar, posiblemente en algún momento haya condiciones para aplicar ese esquema que se ha aplicado en otros países, que es la semivirtualidad o la distribución, por ejemplo, de un curso que hay una mitad que va lunes, miércoles y viernes, o lunes y miércoles, y la otra mitad va martes y jueves, pero eso se analizará más adelante y ahora hay que pensar que hay que adaptarse, tanto los padres como los alumnos, a mantener este esquema. Ayer en la rueda de prensa de Palacio se anunció que a fin de mitigar los efectos negativos de la pandemia sobre la población vulnerable, se anunció la extensión hasta el mes de abril del programa Quédate en Casa. Hay una nota, un reporte de Leticia Díaz, que nos cuenta además sobre la implementación de una nueva iniciativa social denominada Supérate. Esta será en sustitución de las ayudas Solidaridad y Comer es Primero. El COVID-19. La información la ofreció el presidente Luis Abinader en rueda de prensa en el Palacio Nacional, destacando la urgente necesidad de acompañar a la población en la recuperación de su economía ante los efectos de la pandemia. El gobierno no dejará atrás a aquellos hogares que siguen siendo afectados por la pandemia. Vamos a seguir acompañándolos y apostando por una política social más inclusiva como garantía de los derechos ciudadanos y por la generación de empleos como la forma más sostenible para la protección social de los hogares. En ese mismo orden, el gobierno anunció la iniciativa social Supérate, que se aplicará a partir del mes de mayo, sustituyendo así Comer es Primero y Solidaridad con el doble de su monto anterior. El programa Comer es Primero se transforma no solamente porque levantaremos el doble como estaba proyectado y anunciado, sino que se transforma en Supérate, porque vamos a alcanzar en vez de 800,000 a 1 millón de hogares que recibirán los anunciados 1.650 pesos mensuales. La directora de Progresando con Solidaridad, Gloria Reyes, explicó los detalles para la aplicación de estas partidas, priorizando los hogares vulnerables. En enero se iniciará con una transferencia de 3.000 pesos mensuales por hogar. Este desmonte inteligente de los beneficiarios de Quédate en Casa se hará priorizando los hogares más vulnerables. Según los datos del Ministerio de Economía, entre marzo y junio del 2020, la puesta en marcha de programas como FASE y Quédate en Casa lograron evitar que más de 700,000 dominicanos no hayan caído en condición de pobreza monetaria general. Con el nuevo programa Supérate, el gobierno busca integrar unas 200,000 familias al sistema único de beneficiarios para superar la meta de 1 millón de hogares vulnerables. Leticia Díaz, CDN. Lo primero que hay que resaltar es que el gobierno escuchó el clamor, la petición
de múltiples sectores nacionales, incluidos nosotros aquí, de que había que mantener esos programas sociales, no había de otra, no se podía dejar tanta gente en el desamparo. Yo creo que ha sido una iniciativa, se han hecho algunos reajustes, habrá que ver los cálculos al final, las cuentas si cuadran. De entrada, quédate en casa va a bajar de 5.000 a 3.000 pesos. Eso hay que tenerlo claro. Fase 1 se dijo que se iba a mantener, fase 2 está en veremos. Quizás este programa que se anunció, Supérate, tendremos que esperar a ver sus características, va a suplir en parte lo de fase 2, pero todo eso está en veremos. Pero reitero, lo primero es que hay que saludar la decisión del gobierno y saludar lo mismo que con la vacuna de emergencia, que se escuche a los sectores mayoritarios cuando hablan, cuando opinan, y ese fue un clamor generalizado. Más adelante vamos a ver, porque no me cuadran los números en algunos capítulos, incluso el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, dijo que tienen que buscar 10.000 millones que no estaban previstos, porque el presidente Abinader dijo que se han hecho algunos ahorros, pero ahí hubo alguna duda. Pero al final el ministro de Hacienda dijo que tienen que buscar 10.000 millones que no estaban previstos, y que se hará una reasignación de recursos para ahorrar en alguna partida. Miren que se va a reasignar, que se eliminarán partidas no prioritarias como publicidad y adquisición de vehículos, y además que se están contemplando los recursos de la eliminación de la CDEE, o sea, la famosa venta de activos, la famosa privatización. Entonces por ahí es que van a aparecer los recursos, porque la situación de la economía, señores, no está bien. Yo digo aquí repetidas veces que yo noto el gobierno con mucha mano suelta, aumento de sueldo, policía, médico, maestro viene en enero, el inicio de obras de que para crear empleo, y a todo el que pide le dan. Pero ya el Banco Central adelantó que la caída de la economía respecto al PIB en 2020 superará los 7.3 menos 7.3. Y las propias autoridades han dicho, lo ha dicho el presidente Abinader, lo ha dicho el ministro de Hacienda, lo ha dicho el ministro administrativo, lo dijo el presidente del Senado, no hay de otra que buscar cuarto prestado. Es decir, que la situación es apremiante, pero con todas las dificultades el gobierno va a mantener estos programas hasta abril. Me gustaría que dijeran inclusive abril. Dicen hasta abril. Serían esos 27.000 millones prorrateados, incluyendo abril, 6.7 millones mensuales. El ministro de Hacienda, Seara, nos dijo aquí que eran unos 10.500 millones, pero como se han hecho algunos reajustes y se ha bajado el monto de quédate en casa de 5.000 a 3.000, probablemente por eso ha bajado a 6.7 millones la cantidad mensual. Pero ese dinerito no es que está ahí en una caja chica. Ese dinerito va a aparecer con mucho esfuerzo. Ya el ministro de Hacienda habló de reasignar, habló de vender activos, habló de eliminar alguna partida no prioritaria, mencionó publicidad y la adquisición de vehículos. Lo cualitativo, que se van a mantener los programas. Lo que preocupa, la difícil situación económica. Ya dije la cifra general, pero si usted va al turismo, eso va a tener unos 4.000 millones de dólares menos, etcétera, etcétera, etcétera. Saludo al gobierno, y es para preocuparse la situación de la economía, Héctor Martín. Sí, lo que es innegable es el impacto de estos programas sociales, el hecho de que el gobierno haya anunciado la continuación de unos programas que fueron elaborados, diseñados y aplicados por la anterior gestión, muestra obviamente, y hay que destacarlo en primera instancia, una práctica que aquí debemos estimular, que es la de la continuidad del Estado, que la falta de esa práctica es también ocasiona muchos de los problemas que tenemos, pero también es una admisión de la importancia y del impacto que ha tenido la aplicación de estos programas para paliar la crisis
y de hecho hay por ahí algunas cifras que indican que la pobreza bajó menos de lo que pudo haber bajado por la aplicación de estos programas. Hace poco el ministro de Economía, Miguel Seara Jato, en una entrevista con el periódico El Caribe, hablaba precisamente de cómo esos programas ayudaron a que la pobreza se redujera menos de lo que pudo haberse dado en otras circunstancias, en otro momento, sin esos elementos, sin esos nuevos programas. Bueno, vamos a ver estos programas sociales de una perspectiva general, en una dimensión completa. Nosotros tenemos como invitado principal para esta mañana a Emilio Hungría. Él fue viceministro de Economía de la gestión anterior. Él es economista y experto en política pública, pero además fue de los creadores, de los que elaboraron estos programas sociales extendidos, creados durante la gestión del expresidente Danilo Medina, y por tanto lo creemos una autoridad para hablar de la materia y para hablar de las proyecciones que está haciendo el presente gobierno. Buenos días, Emilio, ¿cómo está usted? Bien, bien, buenos días a todos. Bueno, ya usted nos escuchó y escuchó un resumen de la rueda de prensa de ayer. ¿Qué usted puede decirnos al respecto? Bueno, lo primero que hay que hacer es, evidentemente, saludar las medidas del presidente Abinader de extender los programas. Se sabía y lo veníamos diciendo desde hace mucho, varios economistas, y no era un tema partidario, se necesitaba extender fase 1, se necesitaba extender quédate en casa, y entendemos también que el mismo fase 2 también es necesario extenderlo. Claro, siempre se puede pensar que tal vez hay mejores maneras de focalizar estos esfuerzos, pero definitivamente, si queremos poder mantener los contactos reducidos para que los contagios se mantengan bajitos, pues necesitamos continuar apoyando a las personas. ¿Por qué? Bueno, porque cuando las personas pasan hambre, cuando las personas tienen dificultades económicas, lo que van a salir es a buscársela. ¿Y cómo la van a buscar? Bueno, con algún tipo de trabajo que tal vez pueda incrementar el nivel de contacto en la sociedad y por lo tanto incrementen los contagios. Entonces, era entendible por ese lado. Por el otro lado, el gobierno también está apostando a una recuperación económica fuerte. Para tener una recuperación económica fuerte, especialmente en un periodo de tiempo tan corto, se necesita también apoyar el consumo de muchos de estos hogares, porque si no, bueno, pues vamos a empezar también a ver cómo muchos negocios tal vez van a caer en quiebra con más facilidad. Entonces, se saluda por ese lado. Por el otro lado, tal vez sí diría que me preocupa que el gobierno esté reduciendo el monto de quédate en casa en este momento. ¿Por qué? Bueno, porque en su momento, cuando hablamos de quédate en casa, justamente lo que se pensaba era qué tanto caen los ingresos de muchos hogares, justamente por el hecho de que se ponen medidas como el toque de queda. Entonces el gobierno está justamente 1/3 de enero poniendo un toque de queda mucho más restrictivo, incluido la no salida a los fines de semana, básicamente, y en ese momento decide recortar estos ingresos. Entonces este número, los 3.000, no entiendo de dónde salen. En los 5.000 en su momento nosotros habíamos calculado, justamente entendiendo qué era lo que estaba pasando e incluso viendo la perspectiva de otros países. Entonces la recomendación hasta ahora del Fondo Internacional y de economistas como Esther Duflo no es recortar estos montos, tal vez focalizar y ver si hay personas que no lo necesitan ahora mismo, pero definitivamente entiendo que era necesario mantener los 5.000 en el corto plazo. Sin embargo, se saluda al menos los 3.000 para las 1.5 millones de familias. La elaboración de estos programas, en la cual tengo entendido que usted participó, tuvo algún rol, fue obviamente una respuesta, como han tenido que asumirla otros países, para paliar un poco la realidad, la situación, el impacto de la crisis. En el caso nuestro, fueron elaborados por un equipo local, es un esquema quizás replicado de otro país. ¿Cómo se dieron las cosas? ¿Cómo se llegó a la idea, a la elaboración de estos programas? Bueno, la elaboración de estos programas respondió a dos temas. Por un lado, el presidente Medina en su momento le solicitó al equipo económico que ideara algún tipo de plan para poder ayudar, porque se entendía que, habiendo tomado las medidas que se estaban tomando de la pandemia,
muchas personas iban a quedar suspendidos y muchas personas pues teníamos que apoyarlos en un momento en el que íbamos a estar pidiendo que estuvieran cerrados sus puestos de trabajo. Entonces, ¿qué se decidió en ese momento? Bueno, un grupo de primordialmente economistas, la mayoría muy jóvenes de distintas instituciones, nos reunimos y empezamos a ver, bueno, ¿qué es lo que entendemos que va a pasar? Y decíamos, mira, hay una serie de empleados que van a caer en suspensión, hay una serie de personas a quienes le tenemos que pedir que reduzcan sus contactos sociales. ¿Qué evidencia hay en otros países o en otras épocas de qué sucede en este momento? Y veíamos, bueno, en Estados Unidos, en Italia, etcétera, muchos países estaban tomando medidas justamente para apoyar. Y lo que decíamos era, mira, hay que buscar algún tipo de medida que apoye la caída en el ingreso de esos hogares, que nos diga, bueno, ellos necesitan al menos mantener un consumo mínimo, una canasta básica mínima. Entonces, ¿qué nosotros buscamos? Bueno, esa canasta básica mínima, de cuánto debería ser, cuánto entendemos que seguirá siendo el ingreso de estos hogares por distintas razones. Entonces, ¿con cuánto nosotros estamos cubriendo? Por el lado de quédate en casa, vamos a decir un 90% de los hogares, y por el lado de fase, pues bueno, vamos a intentar cubrir, aunque sea un mínimo, del salario de todas las personas que pudiesen quedar suspendidas. Entonces, fue un esfuerzo completamente local, fue un esfuerzo que evidentemente vio evidencia de lo que estaba haciéndose en otros países, pero incluso en su momento se habló mucho de lo que estaba haciendo Perú. Sin embargo, la forma en que Perú lo hizo, que fue similar a nosotros en diseño, no fue tan efectiva porque tuvo una mala implementación. Aquí, gracias a que Ciuben y el Gabinete Social y que el Banreservas ya tenían una serie de programas implementados, pues aquí tuvimos una implementación mucho más efectiva que evidentemente nos permitió tener una ola de contagios mucho menor. Hungría, hay algunas informaciones que faltan. Por ejemplo, se va a mantener quédate en casa, pero habrá que ver si va a cubrir el 1.5 millones de personas que cubría el programa anterior. Yo recuerdo bien que de Prosoli había 800 y tantas mil personas y se llevó a 1,5 millones con un recurso de la cédula. Entonces habrá que ver si se mantiene el 1,5 millones, pero no está claro lo que va a ocurrir con fase 2. Yo creo que es fundamental ese apoyo a los empresarios, a los patronos, para poder mantener la mayor cantidad de gente en empleo. También el programa PATI queda en el aire, aunque el presidente Abinader anunció ayer un programa de apoyo a la microempresa a través de tasas bajas del Agrícola y Banco de Reservas, etcétera. ¿En qué modalidad tú crees que deben mantenerse estos programas, principalmente en lo que respecta el apoyo a las pymes y a los empresarios que eran beneficiados de fase 2? Claro. Bueno, lo primero que hay que decir es, si bien fase 2 en parte apoya al empresario, en realidad fase 2 también apoya el empleo. ¿Y cuál era la idea? ¿Cuál es la idea detrás de fase 2? La idea es, en vez de que tú entres a una suspensión porque tu empresa tal vez en este momento no tiene mucha liquidez, vamos a apoyar a la liquidez de las empresas, asumiendo una parte de los ingresos de las personas, y asumiendo entonces esa parte de los ingresos de las personas, las empresas van a mantener estos empleados trabajando, lo que implica que se va a mantener el consumo. Entonces, fase 2 en ese momento obviamente estaba buscando justamente atender a un problema de que no queríamos que todo el mundo pasara necesariamente a suspensión. Yo entiendo que todavía hay muchas empresas hoy en día que por distintas razones, aumentos de sus costos, aumento de los protocolos que tienen que tener, personas que tal vez no pueden tener trabajando todo el tiempo allá, tienen que mantener cierto distanciamiento. Hay muchas empresas que todavía están teniendo problemas similares, problemas de liquidez, problemas de necesidad de continuar trabajando con costos superiores. Entonces yo entiendo que fase 2 es clave para que lo intentemos mantener. Emilio, dame un segundito. Sí. Inicialmente en la agenda anunciábamos la visita del presidente Luis Abinader al Palacio de la Policía Nacional a esta hora de la mañana. El mandatario parece que está por ahí ya, y allá en el Palacio de la Policía está Daya Sena. Adelante, Daya.
Muchísimas gracias y buen día. Ciertamente, como informa, nos encontramos desde la explanada frontal del Palacio de la Policía Nacional, donde se prevé que sea justamente a las 8 en punto que pretendía llegar el presidente de la República, Luis Abinader, hasta este Palacio de la Policía Nacional para reunirse con el director general Edward Sánchez, además de los altos mandos policiales, para continuar tomando medidas referentes a la rehabilitación del sistema policial de la República Dominicana y correspondiente a las reformas que han venido tomando en los últimos meses de gestión gubernamental, entre las cuales se pueden destacar la ampliación del sistema de salud a través de los seguros de salud, y también se han tomado medidas como, por ejemplo, flexibilizar el transporte y facilitárselo a los agentes de la Policía Nacional a través de una tarjeta de subsidio de 2.000 pesos, además de facilitar el sistema de alimentos a bajo costos por medio del INESPRE. Como pueden observar en sus imágenes, ya los altos mandos policiales se encuentran reunidos esperando la llegada del presidente de la República, Luis Abinader, que tiene aproximadamente 5 minutos de tardanza. Previo a esto se habría informado a los medios de comunicación que el encuentro se realizaría a las 8 en punto de la mañana de este martes 5 de enero, y ya ahí pueden observar cómo se encuentran a la espera del presidente de la República, Luis Abinader, los altos mandos policiales, entre los cuales se destacan el director general de la Policía Nacional, la subdirectora, los representantes tanto de la Inspectoría y otras instituciones que componen esta Policía Nacional. Hace tan solo minutos ya se intonó el himno nacional para dar inicio formal a el día, como se hace en esta institución del orden. También se encuentran presentes algunos cadetes quienes realizarán los actos de honores y bienvenida al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Las medidas que últimamente ha tomado el Poder Ejecutivo junto a la institución del orden, la Policía Nacional, también ha sido a favor de los aumentos salariales de los agentes de la Policía Nacional para todos los rangos debidos, aumentos que para algunos son significativos debido a la escasez de dinero que habían precedido a los altos agentes de la Policía Nacional, y que debemos resaltar ha sido una medida que desde Interior y Policía, el Poder Ejecutivo y el alto mando de la Policía Nacional estaban haciendo referencia, debido a que con esto entienden que facilitan la vida de los agentes de la Policía Nacional y evitan que los mismos puedan caer en actos delictivos. Nosotros nos mantenemos a la espera aquí para ver si llega el presidente de la República, Luis Abinader, a esta reunión donde se debatirían y se continuarían debatiendo las reformas de la Policía Nacional. De esta forma yo retorno con ustedes. Gracias, Dayacena. Nosotros continuamos aquí en los estudios conversando con Emilio Hungría, economista, ex viceministro de Economía de la gestión anterior y asesor en política pública. Emilio, con la interrupción nos hablaba de la necesidad de mantener el programa Fase 2, que es un apoyo también al empleado. Sí, bueno, y lo que decía era, al final del día, Fase 2, ¿qué es lo que busca hacer? Por un lado busca que yo no tenga que suspenderte. ¿Por qué? Bueno, porque para el Estado es más costoso un empleado suspendido, porque Fase 2 solamente te da 5.000 pesos, mientras que Fase 1 te da de 5.000 a 8.500. Entonces es ideal para el Estado que la mayoría de los trabajadores pues continúen en sus trabajos, porque además también ven ingresos superiores dado que la empresa los paga. Por el otro lado, también es bueno que la mayor parte, y especialmente ahora que vamos a estar arrancando, la mayor parte de los empleados puedan continuar con un empleo. ¿Por qué? Bueno, porque es muy costoso para la economía cuando una persona pierde su empleo, dado que ahora tiene que volver a buscar empleo en alguna otra empresa. Entonces, usualmente es bueno para una economía que está arrancando, arrancar con la menor cantidad de desempleo posible. Por eso entiendo que es importante mantener el Fase 2. Ahora, ¿qué se puede pensar? Bueno, tal vez es necesario ya empezar a focalizarlo. Hay tal vez ciertos sectores que ya están trabajando bien, que no han tenido tal vez incrementos de costos, que ya se le puede quitar Fase 2. ¿Por qué? Bueno, porque no es necesario continuar apoyándolos para que continúen. Sin embargo, puede ser que haya otros sectores que todavía necesiten Fase 2, o incluso sectores que ahora mismo queremos que arranquen, queremos que empiecen a incluir personas que tal vez se pudieran incluir en Fase 2. Entonces, creo que sí es necesario, y creo que es algo que el gobierno debería estar pensando cómo hacerlo. Emilio, ¿ya habrá alguna cifra o por lo menos algún estimado después de
varios meses de aplicación de estos programas, sobre todo porque no han sido alterados, se han mantenido, salvo algunos cambios que se anunciaron últimamente. ¿Hay alguna cifra que indique, por lo menos un estimado del impacto que han tenido en la población la aplicación de estos programas? Bueno, evidentemente la primera cifra, y aplaudo al Ministerio de Economía que recientemente la sacó, es justamente el tema de la pobreza. ¿Y por qué? Bueno, porque una de las cosas que justamente estábamos buscando era, mira, si muchas de estas personas que recientemente han salido de la pobreza vuelven a caer en la pobreza, sabemos que ahí hay dos efectos. Hay un efecto de corto plazo de personas que van a tener que salir a tener más contactos sociales, a buscar trabajo o a tener que buscársela en chiripeo. Y ese tipo de personas, cuando vayan a hacer eso, pues al tener más contactos sociales, te incrementan los contagios. Pero por el otro lado también había un efecto de largo plazo. Una vez que una persona cae en la pobreza, es mucho más difícil sacarla que si ayudamos a que se mantenga fuera durante una época de crisis particular y luego pues esa persona pues puede volver a sus trabajos regulares. Entonces el Ministerio de Economía dijo que aproximadamente 2/3 de la pobreza que pudo haber causado la pandemia fueron salvaguardados gracias a los programas, tanto Quédate en Casa como también, si pudiéramos ver, probablemente FASE. Por otro lado, no tengo cifras oficiales, no se ha hecho ningún tipo tal vez de estudio acá todavía sobre eso, pero creo que sí hay dos cosas que tenemos que ver. ¿Qué ha pasado en países que intentaron implementar algo similar al nuestro y no pudieron implementarlo también, como el caso, por ejemplo, de Perú? ¿Y qué vemos en ese país? Bueno, pensaron algo similar aquí, sin embargo, al durar 2 o 3 meses en poder empezar a hacer los pagos, cuando aquí lo empezamos a hacer en una semana, esos 2 o 3 meses en que se empezaron a hacer los pagos han llevado a que Perú tenga una tasa de contagios casi 5 veces superior a la nuestra, con una cantidad de muertos por población que creo que es 4 veces superior a la nuestra. Entonces ese tipo de cosas evidentemente es muy positivo para República Dominicana porque nos muestra que el haber podido hacer estos programas o implementarlos en el corto plazo, pues también ayudó a que la crisis no fuera tan mala por el lado sanitario. Entonces creo que eso queda evidenciado. Y por último queda evidenciado también lo bien que la economía venía recuperándose hasta noviembre. ¿Por qué? Bueno, porque muchos empleadores no tuvieron que perder ese contacto con su empleado, no tuvieron que despedirlo, no tuvieron que necesariamente ponerlo en suspensión dado el fase 2, y eso nos permitió de una manera muy suave volver casi a los niveles previos a la crisis. Y creo que va a ser clave justamente en este periodo de recuperación del 2021. Emilio, por más que me esfuerzo, yo todavía no le cojo la clave al mensaje comunicacional del gobierno respecto a la economía, porque por un lado hay mucho optimismo, mucha iniciativa, no asoma la austeridad por ningún lado, incluyendo en el gasto, pero por el otro lado dicen las principales figuras que no hay de otra que buscar dinero prestado. Dando una panorámica general de lo que tú estás viendo de nuestra economía, a partir de que el Banco Central ha dicho que 2020 va a cerrar con un déficit del PIB de no menos de 7%. Sí, bueno, la caída en el PIB era previsible y de hecho en un momento a inicios de este mandato empezamos a ver que se decía que íbamos a terminar en un menos 4% y muchos decíamos eso es imposible, es evidente que vamos a ir a un menos 7, menos 8%. Gracias a Dios de hecho fue menos 7.3%. Y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? La economía ha estado sufriendo aquí, ha estado sufriendo en el resto del mundo. ¿Y qué nosotros, qué entiende el gobierno debe estar haciendo? Deben haber dos lados. Por un lado, el tema de los programas sociales, de poder continuar apoyándolos, pero por el otro también, y es algo que es bueno que sea comunicado efectivamente como un plan, es cuál es el plan de reactivación para la economía. Y el plan de reactivación de la economía no creo que debe estar, por ejemplo, basado solamente en un sector como es el turismo. El plan de reactivación de la economía tiene que estar basado en necesidades de los distintos sectores para poder rápidamente volver a los niveles de empleo y a los niveles de producción anterior. ¿Por qué digo que no debe estar basado en el turismo? Bueno, una persona que invierte no debería poner todos sus huevos en una canasta, pero específicamente no debería ponerlos en una canasta que no controla.
El turismo es algo que no vamos a poder controlar, el turismo es algo que va a depender de qué tan rápido vuelva la confianza internacional y de qué tan rápido otros países puedan implementar la vacuna, de qué tan rápido puedan controlar los contagios. Entonces, creo que por ese lado es importante tener cuidado. Por el otro, nosotros entendemos que ahora mismo es una época en la que, por razones normales, va a haber un déficit de parte del gobierno dominicano. Razones normales me refiero a que se necesita, como decíamos, continuar algunos de estos programas, pero por el otro, bueno, se necesita lanzar tal vez un programa de obras o lanzar otro tipo de programas que evidentemente serían costosos. El gobierno dominicano tiene una ventaja y es que nosotros les dejamos una economía que era muy bien vista internacionalmente, es muy bien vista internacionalmente y es una época en la cual pueden tomar préstamos a una tasa bajita porque los inversionistas internacionales confían en República Dominicana. Entonces, ¿qué es lo que se necesita hacer? En un momento en el que el resto del país está teniendo problemas para poder arrancar, es bueno que el gobierno encuentre la manera de tomar estos préstamos, pero evidentemente con planes de cómo utilizarlos para que luego, cuando el país arranque, entonces el gobierno poder reducir su toma de préstamos y empezar a repagar esa deuda. Entonces, por ese lado entiendo que es bueno y no es dañino para la economía que el gobierno piense en esos préstamos siempre con un plan de contingencia de mediano plazo, de que ya una vez que la economía arranque, es tiempo entonces de reducir nuestro gasto. Hay uno de los programas, Emilio, que no forma parte del paquete de respuestas que se dio por la crisis, por la pandemia, sino que es un programa de hace muchos años, que es el programa Comer es Primero. El gobierno anunció, a través del propio presidente de la República, una conversión de ese programa. ¿Qué opinión te merece? Un programa que ahora se llamará Supérate. Creo que hay algo más que un cambio de nombre. No sé si tienes la información del alcance de ese cambio, de esa conversión del programa. Bueno, hasta donde el gobierno ha dicho, la verdad que es una práctica que es muy común y que la hemos visto, por ejemplo, en México. México, que fue el primer país de Latinoamérica que tenía estos programas de transferencias condicionadas. ¿Qué hacía México? Bueno, cada vez que cambiaba de presidente le cambiaba el nombre al programa. Entonces el primer programa se llamaba Progresa, cambió de presidente, le cambiaron el nombre a Oportunidades, cambió de presidente, le cambió el nombre a Prospera. Fuera de eso, ¿qué estamos viendo que tiene el programa de nuevo? Bueno, por un lado el gobierno ayer estaba anunciando que el programa que iba a tener una idea de insertar a las personas en el mercado laboral. Creo que eso es positivo y darles capacitaciones para que evidentemente con eso puedan conseguir un empleo digno. Eso es positivo, sin embargo, eso era algo que ya se venía haciendo en Progresando con Solidaridad. O sea, y se puede ver, había una serie de centros en el país, tanto de capacitación como de ayuda a la reinserción laboral, de los cuales, por ejemplo, el Progresando con Solidaridad indicaba que el 50% de las personas que habían entrado en esos centros ya había encontrado alguna manera de tener algún tipo de trabajo formal y que otro 42% pues lo que había hecho era iniciar sus propios emprendimientos. Entonces ya eso venía sucediendo. Que sí entiendo que pudiera ser positivo. Si el gobierno ha hecho sus análisis técnicos, bueno, se va a duplicar el monto de Comer es Primero. Entonces lo que se decidió, bueno, Supérate, hasta ahora vamos a duplicarle el monto, vamos a anunciar una serie de temas de inserción al mercado laboral que a mi parecer ya se venían haciendo. No he visto si se ha anunciado nada nuevo realmente en comparación con lo que yo sabía que ya estaba sucediendo, pero eso es algo que es relativamente común en cuando hay una transición gubernamental. Bueno, gracias Emilio por tu comparecencia en este programa. Gracias a ustedes por tenerme aquí. Bueno, Emilio Hungría es viceministro de Economía, asesor en políticas públicas, nos ha puesto en perspectiva los programas sociales extendidos del gobierno, ya que él fue de los protagonistas, vamos a decirle así, de esos programas en la gestión anterior. Continuamos. Bien, vamos a continuar con Despierta, con CDN. Vamos a llegar de un brinquito a Santiago. Allí está Alberto Castaño, epidemiólogo, consultor político y 1000 firmas más. Buenos días, Alberto, ¿cómo te encuentras? Buenos días. Contento de que me hayan invitado a su espacio que se ha posicionado realmente en este horario como un toque de queda, ya que está
con fama la expresión de toque de queda. Ustedes conforman un equipo interesante. Eso me anima a aceptar la invitación que ustedes cortésmente me han hecho. Bueno, gracias Alberto. Ayer en la tarde en producción y viendo el boletín 291 de salud pública, dijimos hay que buscarnos alguien que nos explique qué es lo que está pasando, porque todos los indicadores fueron negativos. Cifras récord en casos nuevos, 2043. Cifras récord en casos activos, 39.143. Positividad diaria en 34. Positividad de los últimos 4 días en más de 17. Hay un real rebrote, parece. 175.374 confirmados. Bien, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Arrójanos luz, que para eso te invitamos a ti. Bien, bien. Pues entonces, que empuñen las linternas. Lo que estamos viviendo hoy a nivel mundial y en específico nuestro país, República Dominicana, tomó por sorpresa al mundo. A los médicos no nos forman para la planificación estratégica en el área de salud, y eso tiene un efecto dominó que lo estamos viendo en todas las naciones. En mi caso particular, que soy multidisciplinario y como consultor político, pues tengo especialidad en planificación estratégica de gobierno, experto en manejo de crisis, y fíjese cómo todo eso va colindando con el escenario actual. Las universidades no incorporan la materia de medicina social como obligatoria, excepto la carrera en la que nos formamos un grupo importante en Pucamaima, que le da ese sentido social, y allí mi inclinación a la medicina comunitaria y alternativa. Pero ahí llegaremos. Hoy estamos pagando un precio que hace tiempo que hay una masa importante del país que viene viviendo su drama. Lo que pasa que ahora es el drama de todos. Pero cuando pase el COVID, resulta que ellos vuelven a estar solitarios en su drama. No se ha reflexionado, no se ha tocado fondo en la trascendencia de una desgracia sanitaria como la que estamos viviendo. Entiendo que los sociólogos tienen que salir al frente, los psicólogos del área social también al frente, pero al frente no es aparecer y desaparecer, es conformar equipos conjuntos de trabajo. Lo que estamos viviendo hoy, eso es lo que vive a día los llamados excluidos, los llamados vulnerables, vuelven a seguir viviendo su drama. Para ellos, esto no es nuevo. Lo que estamos experimentando, eso no es nuevo para ellos. Entonces, hay algunas luces. Tenemos un ministro de salud que el que lo conoce sabe que es un lujo. El doctor Plutarco Arias, un profesional de la salud, me disculpa que lo diga aplatanado, que trabaja con lodo, con grajo, sin lodo y sin grajo. Un profesional que ha ejercido con denuedo y que ha puesto en alto la bandera dominicana en aguas extranjeras. Sin embargo, entiendo que el equipo no se ha puesto a la altura. El doctor Mario Lama, otro lujo. Esa dupla no se ha aprovechado al máximo porque no hay hombre orquesta. Tienen que crecerse los que están allí. Pero insisto en la planificación estratégica. Y voy a tocar fondo con ese tema. Ahí tenemos lo que acabas de mencionar en el reporte de ayer. Entonces, todos los días, de que comenzó esto, un toque de queda. Los reportes. ¿Y qué hacemos con las cifras?
hablemos de los enfermos asintomáticos. ¿Tiene herramienta ese ministro de salud de lujo que tenemos para saber dónde están y cuántos son? Le pregunto. Vuelvo y le pregunto, ¿tienen herramientas? ¿Cómo identificar eso? No, en un momento se decía que la gente no estaba acudiendo a hacerse la prueba, pero después se dieron cuenta que había que aplicar algún tipo de política, como la de rastreo y como la de focalización en provincias que los indicadores estaban altos. Entonces se comenzó a hacer algo y de ahí que estén subiendo las pruebas diarias. Miren, y otra cosa, en la transición, el laboratorio nacional que se ha adecuado para que también se aumenten significativamente las pruebas. Lo vemos en este último boletín, creo que no se había llegado a esa cantidad cercana a las 10.000 pruebas en el boletín de ayer. Ajá, pero yo le voy a hacer una serie de preguntas a manera de reflexión. Fíjense que no se respondió. ¿Dónde están y cuántos son los que fueron enfermos asintomáticos? No tiene el Ministerio de Salud cómo hacerlo, y eso no es culpa del ministro. Para eso hay un equipo de trabajo. ¿Dónde están y cuántos son los que no le ha dado el COVID? En la transición, nosotros visitamos ahí en el área colonial a alguien muy cercano al presidente, donde le estaba haciendo el planteamiento de que aprovechando que tenemos, ya vamos para 11 años del último censo, había que salir con brigadas. Alberto, tú nos das nos da un segundito, Alberto. Vamos a reportar la presencia del presidente Luis Abinader en el Palacio de la Policía Nacional, que está llegando en este momento. Estamos contigo en breve, Alberto. Vamos allá con Daya Cena. Muy bien, cómo no, con gusto. Bueno, ahí está lo protocolar, el himno nacional a la llegada del primer mandatario. O sea, como se estila el himno nacional a la llegada del mandatario. La agenda de esa visita no fue divulgada a los medios, pero hay varios planes en curso, e incluso recién el aumento a los salarios de varias escalas de la Policía Nacional. Me imagino que eso será parte de los temas. Lo mismo, y ahí está el ministro de Interior y Policía, Chubaque, los planes, los programas de seguridad ciudadana. Bien. Buen ambiente en la policía. Recibieron el año con buenas noticias. Bueno, deben estar contentos los agentes, aunque se anunció ayer que probablemente los efectivos de las Fuerzas Armadas de las distintas ramas también sean beneficiados en un futuro, porque parece que los guardias dicen, ¿y nosotros qué? Bueno, lo seguro es lo de la policía, eso es lo que se ha anunciado, incluso se especificó el monto de salario por rango. Pero además, como se anunció un aumento a los médicos a partir de mediados de año y se anuncia para el TV un aumento a los docentes, quizás sea propicia la ocasión para abogar por un aumento general de salarios. Creo que eso sería lo más equitativo para evitar distorsiones. Bien, ahí está con la ceremonia de tiro el presidente Luis Abinader a su arribo al Palacio de la Policía Nacional. Nosotros vamos a continuar esta conversación con Alberto Castaño, epidemiólogo, consultor político en estrategia multidisciplinaria. Alberto, excúsanos la interrupción, pero queríamos dar esa información. Siga con su exposición. Sí, eso porque eso es lo que lo tiene adelante a ustedes. Adelante. Le estaba diciendo, de la planificación estratégica, los médicos no nos forman para eso. En nuestro caso particular, en la transición quisimos hacer un aporte
y le presentamos el plan a la sazón de que desde el 2010 se hace el censo de población y familia, pero que aquí había la oportunidad o de hacer las dos cosas que voy a plantearles brevemente, o hacer una que era la inmediata, que es el censo casa por casa. Usted prepara a los facilitadores, es igual, y yo me brindé de manera honorífica para capacitar a todo el que iba a estar involucrado, donde hay que involucrar a las Fuerzas Armadas, todas las fuerzas vivas de la nación, conjuntamente con la Oficina Nacional de Planificación y Presupuesto, con la Oficina Nacional de Estadística, etcétera. Cada brigada, en este caso empadronadores, tenían un convoy de vehículos, donde hay vehículos que son para trasladar a pacientes que están recluidos allí y deben ir a un centro hospitalario. Cuando usted llega a la casa y pregunta a quién le ha dado el COVID, ahí tenemos uno con dificultad respiratoria, por ejemplo, o no, aquí no le ha dado a nadie. Entonces ahí están los test y comienzan a hacerse los test, pero resulta que hay alguien que aparece que lo tiene, porque tiene la IgM alta, la SARS-CoV-2 IgM y la SARS-CoV-2 IgG. Entonces tú dices, espérate, ¿qué hay aquí? Está este caso activo, tiene que ser trasladado inmediatamente, pero en una aplicación que mi equipo de desarrollo podía hacerlo también de manera gratuita, vía remota, que se está llamando la aplicación, y en tiempo real, en una sala situacional, el ministro y el presidente de la República también están viendo en tiempo real cómo se va moviendo la estadística, ese censo de salud, pero específicamente para COVID. Hoy no podemos decir cuántos le dio el COVID y fueron asintomáticos, y ellos mismos no saben que le dio. Sabemos los que le dio con exactitud y curaron. No, pero hay otro segmento que sí que sabe que le dio, pero más nadie sabe. Entonces vamos a tener varias categorías. El que no le ha dado, el que le dio y está registrado, pero allí lleva profesión, oficio, etcétera. Si usted fuera el gerente general de una fábrica, ¿a quién usted contrata y necesita ingenieros civiles o ingenieros industriales? ¿Al que le dio el COVID y tiene el perfil que ellos andan buscando, o al que no le ha dado y tiene el perfil que anda buscando? Respóndame, por favor. No, yo creo que está claro, no hay una planificación, estrategia, no hay un registro que permita gestionar la situación. Ahora, yo te pregunto, Alberto... Es que eso que acabo de decirle, impacta, todos los comercios estuviesen abiertos, porque salen solamente, porque eso lleva un cintillo, que como está verde, es porque a ti te dio. Diste una idea clara, pero para mucha gente le preocupa y le causa aprensión el asunto de la vacuna, que se necesitará una planificación estratégica mucho mayor. Lo que se ha anunciado, ¿tú puedes decirnos algo? No, es que no solamente se ha anunciado que se están haciendo los esfuerzos para adquirir la vacuna y que ya hay compromisos contractuales. Pero no de cuál es el protocolo que se va a utilizar, el esquema, a fin de que sea fluido. Y ahí yo no tengo duda de que vamos a salir airosos, a fin de desde el punto de vista de que sea fluido. Pero es complejo. ¿Qué pasa? Alberto, que tenemos una población que con la desinformación que hay, con toda la noticia y artículos basura que andan circulando, producto de una pugna mundial entre transnacionales farmacéuticas, porque lo que se está implementando es revolucionario con el RNA mensajero. Pero escúchame, en esto de la distribución de la vacuna,
Ha fracasado en algunos países de Europa, incluso Estados Unidos se ha vuelto un disparate. A esta fecha debió administrar como 4 millones y lo que tiene son 2 o 3 decenas de miles. Alberto, queremos agradecer tu presencia. Ahí entra de nuevo el tema de la planificación estratégica. Por eso te pregunté. Y nos ponemos a la orden por vía de este distinguido espacio a fin de contribuir. Ahí hay un tema que tiene que ver con la temperatura y con la manipulación de las vacunas, que sí, aquí hay recursos humanos calificados para manejar eso. Mantente eso sí cerca, lo puedo Alberto. decir a viva voz. Vamos a necesitar gente como tú, experto en planificación estratégica, porque realmente el panorama es complejo. Lo que está detrás de la simple enfermedad, ya tú lo has dicho, y ha sido muy gráfico lo que tú planteaste, de a quiénes le ha dado, a quiénes le dio y no lo saben, etcétera, etcétera. Entonces estamos desarmados. Para tomar decisiones estamos desarmados. Ahora, antes de cerrar, por favor. Sí, cómo no. Cuando ustedes escuchan que el presidente de la República dice que va a cambiar los recursos de comer es primero por prepárate o supérate, hay un mensaje. El que sabe leer entre líneas, ustedes saben leer entre líneas, ustedes saben de comunicación. Aquí, y ustedes saben quiénes más saben de comunicación y quiénes no saben de comunicación. Y tienen un micrófono enfrente y una cámara. Está mandando señales de que es necesario no solamente crear más plazas de trabajo y sacarlo de la pobreza. Es el tema de que no es posible seguir dándole el instrumento que va a mantener en ese lugar de confort en la miseria a ciudadanos dominicanos, hermanos dominicanos. Entonces no perdamos de vista el alcance más allá del contenido de ese programa social. Bueno, gracias Alberto, y mantente por ahí, cualquier día de esto te convocamos de nuevo. No, yo estoy totalmente a la orden, me seduce el poder asistir a un programa con un staff como el de ustedes, y cuenten realmente, y la Presidencia de la República puede contar, el ministro de Salud, vuelvo y repito, un ministro de lujo, que es bajo perfil, y no estamos acostumbrados a los bajos perfiles. Nos consta. Pero es un gran ministro, un gran presidente, entonces estoy a la orden. Santiaguero, al fin, Alberto Castaño, epidemiólogo, consultor estratégico en política pública. Gracias, Alberto, y nos vemos a la vuelta. A la pausa. Un abrazo, gracias por la invitación.